entonces de kilómetro hora a metro segundo, dividimos por 3,6. Proceso inverso, de metro segundo a kilómetro por hora, multiplicamos por 3,6. Por lo tanto, este concepto de rapidez hay que entenderlo como un concepto de rapidez media. Y eso hay que diferenciarlo de otro concepto, que es el concepto de rapidez instantánea. Rapidez instantánea es aquella en donde obviamente yo miro en mi vehículo a qué velocidad voy en ese preciso instante. Y esa es la velocidad instantánea, la velocidad de un lapso pequeño de tiempo. Acá, al ocupar esta expresión de acá, que la rapidez es la distancia partida por el tiempo, estamos utilizando un concepto de rapidez media o rapidez promedio, distinto del concepto de rapidez instantánea. La rapidez instantánea entonces sería aquella en donde yo veo la rapidez de un instante muy pequeño de tiempo. Si ustedes van en vehículo, podrían hacer el siguiente experimento, ¿cierto? Van en vehículo, miren la velocidad a la persona que va manejando, la rapidez, y le va a marcar, no sé, 100 km por hora. Saquen la mirada un rato, lo vuelven a mirar, y esa va a ser la rapidez instantánea. Si quisiéramos sacar la rapidez media, tendríamos que saber cuál fue la distancia que recorrimos y cuánto tiempo nos demoramos. Y ahí podemos obtener la rapidez entonces en kilómetros por hora, y si la quisiéramos conocer en metros segundos, dividimos por 3,6. Bien, este es el concepto de rapidez. Hay otro concepto parecido y que la gente lamentablemente no utiliza en forma adecuada, es el concepto de velocidad. ¿Ya? Y van a darse cuenta ustedes que la diferencia es mínima. ¿Ah? Es mínima la diferencia que yo voy a realizar entre lo que es rapidez y velocidad. Entonces, velocidad, pongámoslo acá. La velocidad, la diferencia, primero que le hago una flecha encima. Eso indica que la velocidad es un vector. O sea, aparte del número, tiene sentido y dirección. Y la velocidad se entiende como el desplazamiento partido por el tiempo. ¿Ya? Unidades son las mismas. Kilómetro hora y metro segundo. Son las mismas unidades que tiene la rapidez. Pero ojo, yo estaba diciendo que la velocidad tenía sentido, dirección y magnitud. El sentido y la dirección tienen relación con hacia dónde voy, con el vehículo, con el avión. Por ejemplo, yo digo la velocidad del auto es de 100 km por hora y se desplaza hacia el norte. Ahí estoy dando el sentido y la dirección, al decir que se dirige hacia el norte. Si yo doy solamente el número, o sea, la magnitud, y ahí es donde la gente a veces confunde, cuando yo doy solamente la magnitud, esa es la rapidez. O sea, al decir, nuevamente, el auto se dirige hacia el norte a 100 km por hora, el 100 km por hora viene a ser la magnitud de mi velocidad, lo que se conoce como rapidez. O sea, cuando hablamos de la velocidad y hablamos de su número, la magnitud de la velocidad, esa es la rapidez, concepto que revisamos entonces hace unos minutos atrás.
Esa es la diferencia fundamental que existe entre lo que es rapidez y lo que es velocidad. La rapidez es solamente número, magnitud. La velocidad incluye el sentido y la dirección. Ahora es probable que ustedes me digan, bueno, pero si va hacia el norte, ese es el sentido. También podría ser la dirección, si fuera precisamente hacia el norte. Yo podría decir, por ejemplo, que va hacia el norte con un ángulo de 10 grados noreste. Y ahí estaría siendo un poco más preciso. Pero diciendo que va hacia el norte, podríamos indicar que ese es el sentido y la dirección. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar a continuación un tercer concepto en el día de hoy, que es el concepto de la aceleración. ¿Ya? La aceleración también es un vector, y la aceleración se define como el cambio de velocidad. Ese triángulo representa el concepto cambio, partido por un cambio en el tiempo. La A sin la flecha es la magnitud de la aceleración, magnitud de la aceleración, y en términos matemáticos la aceleración se calcula como la velocidad final, mejor dicho, rapidez final, menos rapidez inicial partido por el tiempo. De esa forma nosotros calculamos la magnitud de la aceleración. Importantísimo, la unidad que tiene la aceleración es la unidad metro partido por segundo al cuadrado. Esa es la unidad que tiene nuestra aceleración. Y en términos concretos, la aceleración representa a la rapidez con la que cambia la velocidad. Por lo tanto, la aceleración significa cambio de velocidad en el tiempo. Y ese cambio de velocidad en el tiempo significa que la velocidad o rapidez puede aumentar o puede disminuir. A diferencia de lo que era la rapidez, que tenía dos unidades muy conocidas, que son el kilómetro por hora y el metro por segundo, la aceleración maneja probablemente, en la mayoría de los ejercicios, maneja esta unidad solamente para la aceleración. Metro partido por segundo al cuadrado. Y como decía hace unos minutos atrás, que quede súper claro, acelerar o la aceleración implica cambio de velocidad en el tiempo. Muchos de nosotros, probablemente yo también lo creía cuando niño, que aceleración significaba solamente aumentar velocidad. No. La aceleración es aumentar o disminuir la rapidez conforme pasa un cierto intervalo de tiempo. Por lo tanto, tendremos aceleración positiva, tendremos aceleración negativa y también vamos a tener aceleración cero. ¿Cuándo vamos a tener aceleración positiva, negativa o cero? Lo vamos a ver cuando caractericemos el movimiento uniformemente acelerado. ¿Ya? Por ahora, quiero que se queden con que la aceleración, primera cosa, al tener una flecha ahí arriba, estamos diciendo que es un vector. Tiene dirección, sentido, magnitud. Igual que la velocidad. Y la magnitud de la aceleración, es solamente el número, se calcula con esta expresión matemática. La diferencia entre la rapidez inicial y final partido por el tiempo que transcurre entre esa rapidez inicial y rapidez final. Y se expresa en metros segundos cuadrados. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora es caracterizar los primeros dos movimientos que se utilizan en cinemática, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a continuación